Uh. La mía.
María Claudia. Mari Peñi. Mai. Mi abuela y Chilcatufe Peñi. ¿Tú no? Mi abuela es. Mai. Molesta Sebastián, molesta Daniel, molesta Nicole. Felipe Peñi. Amy. Lito Amy. Película YouTube, YouTube, No, pero tú no. Pelei. Aquí Paulette. Pelei. Soy Hugo Unia Fiyu. Esperaremos un poquito más nosotros dos. Les esperaremos a que lleguen. Hola Gabo, Mari. Mari, Chumleimi, Acá estamos bien, gracias. ¿Y tú? Come Dongu, Incheca, Come el Calen. Mai. Todavía no me atrevo. Pelei. Tetulen Inche. Estoy tomándote. Uy, qué rico tecito. ¿Está ahí con mate? ¿Mate tú? No. Me gusta el mate tuquelán pulmeo. No tomo mucho mate como a esta hora, como en la noche. Porque te despiertas. Mai. Ya, voy a ir a buscarme algo para tomar yo también. Pelei. Mari, Sebastián. Chumleimian, Sebastián, Chumleimian, Daniel, Nicole. Feliz. Come un búho, Sebastián. Chumley Peñi. Bravo. Simpson Gumley. Está en Moñemeu. Come Antur Papen Piñi. Racianto Yafutun completo. Mayukulen. Completo tu Amy. Mai. Completo. Huelo vegano completo. Semilla Piñi. Feliz. Completo feliz Piñita. Tati empresa. Tati ya futue. Mai festa pequeña que ya futue, boludo. Amo Power que un carrito. Amukawa ya futue. O ya futue Amukawa. Semilla pero no, Mai. Y chau Muley mi Peñi. fue la molen frustrado, guardiamu. Mira que, boludo, Santiago Centro, me. Ranguito.
Mai, Requito guayameo mlimi. mai, lunes mua mutu antanya ruka, niebla pili. Emi tenyi, shumlay miya, kumayan turul pa mi pasyente. Mai, comean tú. Kusao me quedan mutan. Mapuang mo na. Pero chumi afon. Ahí está mañana. Pelea Seu, kita mangin. ten buen tuñen. Se me está leyendo y re, kusawal mutan. Cheka, tren buen truñen, wala kupa femlan. Mai, Y na ina rome, kupa femi, feichi femke. sungo. Femke feichi sungo. Mai, na wesa. Pelea penyi gitu fun, teno. Mai, imita. Lito a fimito fachi kimel tun. Pelea penyi, feimuta, mare mare, kom kakinya no. Nah, Ya, feliz. Hola, Mari Mari. Mari Mari kompuche. Feliz. Fasciantu shilkatu ain, shumie fuita monien kuifimu, ka shumie tu ifante. Feliz. Shumie fuita filkedungu. Feliz. Shumie fuita she, shumie fuita femken. Fanten meo ta filkedungu, café. Feliz. Shumie tuita monien, shumie tuita she, shumie tuita Ragibam, Femiesh, feliz. Feliz. Y les contaba entonces, mi nombre es Gabriel, ¿cierto? Que estoy contento de estar aquí con mi Peña y Claudio, para que aprendamos ustedes y nosotros, ¿cierto? Juntos, juntas, en esto, para levantar el Mapudungun, les contaba al principio, y en particular, ¿cierto? El día de hoy, Wiñoshi Katuain, volveremos a estudiar y nos centraremos en lo que corresponde al pasado, Wifi, y al presente, Fantepu. Shumiefu y Tamonien, cómo solía ser la vida antes, Ka Shumietu y Fantepu, y cómo ha cambiado en la actualidad, ¿ya? Vamos a seguir estudiando esto, pero la diferencia de esta clase con clases anteriores, ¿cierto? Y a raíz justamente de comprender la dificultad que tiene este tema en particular, vamos a ejercitar, ¿ya? Vamos a hacer prácticamente puro ejercicio el día de hoy, pero en primer lugar, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño repaso, sobre todo lo que tiene que ver con la adjetivización, no sé cómo se dice, adjetivar, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a recordar eso para poder describir, ¿cierto? De una manera más específica ciertas situaciones y después simplemente esas formas de describir, ¿cierto? Por ejemplo, describir personas, animales o cosas, la podamos llevar, ¿cierto? A estas categorías finalmente gramáticas de Quifi y de Fantepo. En donde, ¿cierto? En el Quifi, en el pasado, vamos a ver que va muy asociado a la partícula fu. Partícula fu, ¿cierto? De contraexpectación, que la conocimos, ¿cierto? O de pérdida de vigencia, algo que dejó de ser como era antes, en el fondo. Entonces, sí o sí con fu, en general nos vamos a remitir al pasado, y además a un pasado que dejó de ser como era, ¿ya? Y por otra parte, la partícula tu, o la partícula huela, ¿ya? Huela, que significa ya no, o la partícula tu, que expresa, ¿cierto? Cambio. Entonces, en el presente, cuando hablemos de fantepu, no vamos a encontrar la partícula fu, que se remite al pasado, sino que vamos a encontrar las partículas we, la, que significa ya no ocurre esto que ocurría antes, o la partícula tu, que indica que algo cambió, ¿cierto? Que ahora algo ocurre de cierta forma que antes no era así. Por ejemplo, motrinche nietun, como que ahora, ¿cierto? Ahora, actualmente, fantepu, me puse gordo, me volví gordo, ¿ya? Mai. Y en el pasado, en el pasado, ¿cierto?
Motrinche ñe lafun, por ejemplo, podría decir que no era una persona gorda. ¿Feliz? Femish. Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto?, con lo que les decía de adjetivar primero, ¿ya? Y luego vamos a ir asociándolo a estas partículas. ¿Feliz? Ámule de Peña. Ya, entonces, Peña, ¿podría reproducir el video de la izquierda? Vamos a recordar solo un poco, ¿cierto?, vocabulario de los colores. Este video es muy cortito. El otro, el Peña. ¿Se escucha? Parece que no, pero... Filkia, Ah, sí. Mike. Liu, Guru, Kalfu, Gelu, Chos, Geluchos, Karu, Coñol, Colu, Cafu. Ya, feliz. Entonces, aquí hay algunos de los colores que ya debiésemos conocer, ¿verdad? Pero me gustaría que me cuenten cómo ustedes dirían entonces, por ejemplo, perro negro. Mapungun meu. ¿Feliz? Rewa Felipe. ¿Feliz? Rewa Felipe. ¿Feliz? Bueno, feita Kuru. Kuru. ¿Feliz? Kuru. Solo con una la segunda. Y bueno, como lo dice Eugenio, ¿cierto? Es importante que el adjetivo, a diferencia del castellano, en el mapungún va primero, ¿ya? En primer lugar va el adjetivo. Y luego va el sustantivo, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar igual, como recordatorio, a poder describir distintos aspectos de la vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos decir... como pelo liso, ¿cierto? Primero vamos a poner liso en el fondo, por eso va laugh, y luego va long, para referirnos, ¿cierto?, a la cabeza de alguien, ¿ya? Eso como recordatorio, ¿ya? Motrin, gordo, ¿cierto? Che, persona. Entonces, Motrin, che. Trongli, delgado, che, persona. Entonces, ahí adjetivamos y decimos la persona, ¿cierto? Es, o tiene las características de una persona gorda o flaca, por ejemplo, ¿ya? Importante solo como recordatorio para que después entendamos, ¿cierto?, cómo vamos a ir construyendo cada una de estas palabras que vamos a ver hoy día, que nos vamos a fijar de que son bastante largas, pero es porque están diciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Por eso es que hablamos de un idioma aglutinante. Por otra parte, hay un video al lado, ¿cierto?, que ya trae ejemplos, ¿ya? Ahora no lo vamos a ver por su duración, pero es importante que lo puedan ver para trabajar la pronunciación y recordar, ¿cierto?, este tema de la adjetivización. Feliz. Ámole, bebé. Entonces aquí nuevamente, primero va el adjetivo, luego va el sustantivo. Kume, bueno, dungu, asunto. Buen asunto, ¿cierto? Buena cosa. Bien, kume dungu, feliz. Lik, lo vimos recién, blanco, ufilla, oveja. Entonces, oveja blanca, feita, lik, ufilla. Fuya, aliwen, ¿ya? Fuya puede ser como grande o viejo, ¿ya? Grande o viejo. Y fuya, aliwen, entonces sería como un árbol antiguo, feliz, un árbol grande también. Pushi, cuando decimos pushi, es verdad, una persona pequeña, un niño, niña. Y en este caso, pushi, rayenko, feita, pequeña, cascada. Entonces, es importante recordar eso, ¿verdad? Está al revés en el castellano. O sea, decimos lig, que es blanco, y luego decimos ufilla, oveja. Entonces, literal sería blanca oveja, ¿ya? Pero la traducción idiomática
que es la que en el fondo nos va a hacer más sentido desde el castellano, va a ser oveja blanca, ¿ya? Al revés, pero de todas formas está diciendo lo mismo, ¿cierto? Mule Pepeñi. Mule, bueno, si tienen alguna pregunta, ¿cierto? Si quieren que vaya más despacio, me escriben Yoshi Yoshi. O si tienen alguna pregunta, Nien Quiñe Ramto. ¿Vale? Mule Pepeñi. De la misma manera, entonces, es que aprendimos, ¿verdad?, cómo describir a una persona, ¿ya? Sobre todo nos centramos en el tema del cabello, por su versatilidad, ¿verdad?, les contaba. Y tenemos, ¿cierto?, que lo que se va a adjetivar es el lonco, ¿ya? La cabeza. Y vamos a tener distintos adjetivos, ¿cierto? Laf, liso, trintri, crespo, puchique, cortos, futraque, largos, ¿ya? Entonces, laf lonco, feita, pelo liso. Trintri lonco, feita, pelo rizado. Puchique lonco, feita, pelo corto. Futraque lonco, feita, pelo largo. Agregarle a esto, ¿cierto? Todo el tema de los colores, ¿ya? Lonco, pele, curú lonco, pelo negro, shoth lonco, pelo amarillo. Adjetivos. Curú, negro, trintri lonco, ¿cierto? Rizado. Entonces tiene el pelo largo, negro, rizado. Largo, negro, rizado. 3 adjetivos para un mismo sustantivo que es lonco, y luego ya nos centramos en el tema gramatical. ¿Ya? Aquí viene, ¿cierto?, el tema de las partículas. ¿Cómo se llama? Les solicité, ¿cierto?, que se acordaran de que tú lees usar, ¿ya? Entonces, usa el pelo, ¿cierto?, de cierta manera. Usa el pelo, en este caso, largo, negro, rizado, ¿ya? Loncotulei. Y además estamos hablando de ella. Por eso termina en i, ¿ya? Futrake kuru chinchin loncotulei, ¿ya? Pero de todas formas, ¿cierto? Tu le está compuesto por dos partículas, ¿verdad? Le, que es estativo, ¿cierto? Cuando digo kume, leen, estoy bien, yo estoy bien, ¿cierto? Si digo Peñi Claudio, kume leini, tú estás bien, ¿ya? Etcétera. Entonces, esta partícula le, estativo, ¿ya? El estado de cosas, la situación. Les contaba hace poco, ¿cierto? Y justamente Tetulén tiene además también tú, pero en este caso es distinto. En este caso se refiere justamente a lo más obvio que se hace con el cabello o con, por ejemplo, vestimenta, ¿ya? Y que es usar de cierta manera, ¿cierto? El pelo, usar, por ejemplo, chaqueta. Si yo digo chaqueta Tulén, no va a significar ponerse la chaqueta, que sería como lo más obvio, sino que es como estarse poniendo la chaqueta, literal, ¿ya? Pero vamos a entenderlo entonces como usarlo, ¿ya? Pele, usar entonces la chaqueta, estar usando chaqueta, más bien eso. ¿Pele? Muleyromton, ¿hay alguna pregunta con esto? ¿Con este vocabulario? O también podría decir más bien Nehuepa y un tulelán, diría yo, ¿ya? Nehuepa y un tulelán, como para decir que no tengo mucha barba, ya no uso mucha barba. Huenche. También Huenche Payún Tulén, también podría ser. Huenche Payún Tulén o Nehue Payún Tulelán también. Feliz. Eso es cierto, recordando además este tema de los adverbios de grado que aprendimos, ¿ya? Igual lo vamos a repasar un poco el día de hoy, pero importante, ¿cierto? ¿Cómo me dirían, por ejemplo, tengo o uso el pelo, ¿cierto? Muy largo. ¿Cómo dirían uso el pelo muy largo? Feliz. Feliz Futrake Rumelon Cotulen, ¿ya? Pero, Mai. Rumé, Traque, ¿ya?
Y, bueno, no sé si les queda, bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Saben cómo describirse ustedes mismos en este caso, por ejemplo? ¿Que cómo tienen su pelo? Por ejemplo, Imi Peñi Claudio, Shemas Nietami Lonco. Shemas Nietami Lonco. Futraki Laf Loncotulen. Pelei. Mika IPI. Inche Futrake Trimen Kilon Cotulente. Ah, Mai. estiloso. Moicano, ¿ya? Es más o menos eso, pero no se nota, pero sí. Entonces, moicano, ¿cierto? Se refiere en este como a la cresta de las aves, ¿ya? Que tiene otro nombre que no sé cómo se dice, pero de todas formas se refiere, ¿cierto? Justamente al pelo que solo crece aquí arriba, ¿ya? Loncotulen, Felicita Eugenio. Entonces, Eugenio nos cuenta que tiene el pelo negro, corto y liso. ¿Ley? Cura oficial. ¿Se llama eso, Regina? La Fish. Feley. Ya toma bailamiento. Ámole, Peñi. Entonces, bueno, aquí también tenemos algunas características para describir personas en este caso. Entonces, por eso está la palabra she, ¿ya? Bien, ya no hablamos de tu ley, vamos a hablar de qué en general, sino que vamos a hablar simplemente de ñen. Entonces, si digo motrin ñen es que me identifico como una persona gorda. Trongli ñen es que me identifico justamente como una persona delgada. Futra witran ñen es que me identifico como una persona alta. Y en último lugar, pueshi witran ñen es que me identifico como una persona baja. ¿Fele? Entonces, por ejemplo, ¿cómo me dirían? No soy una persona muy alta. No soy una persona muy alta. No soy muy alto. ¿Ya? Muy alta. Utilizando, ¿cierto?, estos adverbios de grado que estábamos repasando. Entonces, por ejemplo, muy delgado. Entonces, por ejemplo, quiero que recuerden, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto en pasado? ¿Qué pasa si ahora yo estoy gordo? ¿Ya? Imaginemos, engordé, podríamos decir, y quiero decir, antes, ¿ya? Antes, antiguamente, ¿cierto? Wifi, en el fondo, era o solía ser muy delgado, ¿ya?
era muy delgado. ¿Cómo dirían? Rumetronglicheñen, solo falta entonces incorporarle una partícula, ¿ya? Esa es la pista que les voy a dar, ¿cierto? Con una partícula más, por ahí va, vamos a poder decir, solía ser muy delgado, y además doy a entender de que ahora, ¿cierto? Ya no es así. Estoy hablando de hinché, ¿ya? Entonces la idea es que termine en primera persona, vamos a hablar en hinché, y muy, muy. Entonces, rumé, siguiendo lo mismo, ¿cierto? Rumé, pero muy bien, ¿cierto? También, rumé tronglichen y fun, felei. Rumé tronglichen y fun, felei. Entonces, rumé tronglichen y fun, muy bien, Leonardo también, Regina, felei, cometripai. Rumé tronglichen y fun, perdón, rumé tronglichen y fun. Entonces, yo era muy delgado. Ahora, remitiéndonos a lo que vimos recién, ¿cómo diríamos? Yo antes, ¿cierto? Usaba el pelo liso, ¿ya? Pero además incorporándole la partícula que, porque es habitual algo, ¿cierto? Es algo habitual, entonces sería la terminación que, ¿ya? Que fun, ¿vale? Antes usaba, o solía usar, ¿cierto? El pelo liso. ¿Cómo lo dirían? Si quiere Peña, voy a ir con la diapositiva. Que no viene, está bien. Leí. Antes solía usar el pelo liso. ¿Leí? No, no sé. Ya. ¿Cómo se dice usar? No es tú, no es we, es tulé. Laf lonco tulé. Esa va a ser la raíz. Laf lonco tulé. Que fun. ¿Vale? Tulé que fun. Laf lonco tulé que fun. Ley. Entonces, importante, ¿por qué recordando el vocabulario que solía ser en el pasado, que era en el pasado, y que ahora ya no es, ¿ya? Entonces, Laf loncotulé, hasta ahí es la raíz, y luego yo incorporo que fun, para decir, yo antes solía, ¿cierto?, usar el pelo liso. Tronglicheñé, hasta ahí la raíz, y le incorporo fun, ¿ya? Tronglicheñé fun, yo era, ¿cierto?, delgado. Lo último para terminar esta ¿qué pasa si ahora soy gordo y antes no lo era? ¿Cómo dirían? Me puse gordo, engordé, ahora soy gordo. Motrin cheñé, ¿cierto? Esa es la raíz, y luego se incorpora una partícula que habla del presente, ¿cierto? Fu solo nos sirve para el pasado, así que en este caso que yo le estoy preguntando del presente, no puede ir fu, ¿verdad? Tiene que ir otra partícula. Motrin cheñé, ¿cómo sería ahora? Ya, motrin cheñé ketun felei, ñequetun. Ñetun bastaría, ¿ya? Porque en este caso estamos hablando de ñe, de ser, ¿ya? Se me puse, ahora soy gordo, ¿ya? Que y la misma que tú. Entonces lo único que cambia es el fu por el tú, ¿ya? Es lo que se modifica en el fondo para esto, ¿ya? Entonces tenemos Trarilonco, para que recuerden, ¿verdad? Chiripa, Cupam, Cutama, Uculya, Macun, Chimpiru,
y Guzpel, Felipe bufanda, Impol Kudu, ¿cierto? Guantes, Wira Wira, pantalón, Munulonco, ¿ya? Rariwe, Curea, Shumel, zapato, ¿ya? Impol Lamungue, calcita, que son como la ropa interior, Pelé. Entonces, como dice el Peñi, ¿cierto? Polera tu le que fun, es solía usar polera, polera tu le que tun, es que ahora suelo usar polera, antes no. Entonces, por ejemplo, si hablamos de vestimenta, ¿ya? ¿Cómo me dirían? Ya no uso tulé, trarilón cotulé. Y luego hay que tratar de decir ya no. Al principio de la clase se los recordé. ¿Cómo se decía ya no? Ya no hago esto. Feley, muy bien, Leonardo, Feley. Trarilonco tulehuequelan. Feley, May. Trarilonco tulehuequelan. Entonces, cuando nos remitamos al presente, van a haber como dos opciones un poco para hablar de... Es la partícula que tú, o ñe tú, ¿cierto? Pero en el fondo tú, que me va a dar a entender de que algo cambió justamente, ¿ya? Algo ahora, por ejemplo, si yo quiero decir ahora, ¿cierto? Uso trarilonco, antes no, diría trarilonco tule ketun, ¿ya? Otra forma en el presente va a ser cuando algo ya no es como era antes, dejó de ser, y ahí voy a decir huequela, ¿ya? O huela, ¿ya? Trarilonco tule huequelan, muy bien, ¿ya? Trarilonco tule huequelan, entonces ya no suelo usar trarilonco. En cambio, cuando hablemos de pasado, hoy día vamos a hacer mucho ejercicio, por eso estoy recordando esto, cuando les preguntemos por el pasado, hay dos opciones en el fondo. Que fu, ¿ya? O fu más bien, fu, para hablar de pasado, ¿cierto? O negado, justamente, que sería la fu, que la fu, ni la fu, ¿vale? Que la fu entonces no solía ser de cierta manera. Por ejemplo, si yo digo antes, no solía usar trarilonco, sería trarilonco tulé, la misma raíz, que la fun, ¿ya? No solía usar trarilonco. En cambio, si es positivo, no va a tener la negación simplemente, va a decir que fun, trarilonco que fun. Entonces yo antes solía usar trarilonco, ¿feliz? Por ahí va a ir la clase del día de hoy, entonces le estamos recordando justamente la vestimenta, la forma de describir el pelo y la forma de describir físicamente al menos también a una persona. Además nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay otras formas de describir a la gente, ¿cierto? Kimche, kumeche, lifche, femieche, ¿ya? Entonces una persona se puso buena persona, se convirtió en buena persona, kumeche ñetui, ¿ya? Kumeche ñetui. Entonces, kumeche ñetui, y al mismo tiempo que digo kumeche ñetui, en el fondo estoy diciendo kumeche ñelafui, ¿ya? No era buena persona. Ahora, kumeche ñetui, ahora se volvió buena persona. Kuifi, kumeche ñelafui, ¿ya? Feliz. Hagámosle pepeño. Entonces, justamente, Kuifi, Kafantep. Ahora vamos a describir a estos dos personajes que aparecen aquí. Entonces tienen que imaginarse que este personaje, ¿cierto? Esta la mía, esta papá que está aquí, antes era esa niña que está a la izquierda, esa Malen, ¿cierto? Y ahora es esa Papay que está al lado derecho. Kuifi, antiguamente, y Kafantep, actualmente. ¿Vale? Hagámosle pepeño. ¿Ya? Kuifimeu, Puishika Luinche, ya está hablando en primera persona. Se dice Puishika Luinche, Tronglishe Ñefun. Pushiwi Transhe Ñefun, Pushike Kuru Lonko Tuleke Fun. Trapela Kusha Tuleke Fun. ¿Ya?
Feipi ta papay. Entonces, eso es lo que dice la papay. Ve, Feley. Leonardo partió cuando era pequeña. Bien, pichica luinche. Chemamta ronglishi ñefun. Feley. Cuando era niño, cuando niña en este caso. Mai. Era flaquita. Feley. Pushiwi tranche ñefun. Chemamta. Entonces, era flaquita, eso es, ¿cierto? Referido a ronglishi ñefun. Pero cuando dice pushiwi tranche la papay, porque aquí está hablando la papay, ¿verdad? La persona mayor, ¿verdad? La mujer mayor está hablando de su pasado. Por eso es que está en fu, ¿ya? De cuando era niña. Yo cuando era niña era flaquita. Y después me dice, pushiwi tranchiñefu. ¿Ya? No dice, era un poco alta, no. Pushiwi tranchiñefun. Lo vimos recién, ¿cierto? Y luego dice, pushike, kuru, lonkotuleke fu. Shemamta, pushike, kuru, lonkotuleke fu. Ya, usaba el pelo corto y además negro. Muy bien, Eugenio, feliz. Y además nos dice, rapela cucha tuleke fu. ¿Ya? Recordamos, ¿cierto? Recién vimos algunas vestimentas, ahora está además el trapelacucha, feliz, que lleva puesto justamente ahí, ¿cierto? Esa especie de... Mai, muy bien. ¿Feliz? ¿Comer tripay? Ah, muy leve, Peñi. Entonces, esto es solamente relativo al cuifimeo. Disculpe, espérenme un poquito, Peñi. Y si se fijan, todo lo que está marcado en rojo, ¿qué es? La partícula fu. Entonces, estamos hablando de wifi y solo hay fu. Tenemos, ¿cierto? Algunos que son ñefu y otros que son tuleke fu, ¿ya? Pero, de todas formas, todas llevan este fu de un pasado que dejó de ser. Disculpe, ¿puede ir uno atrás, cortito? Leí uno atrás. Wifi era antes y ka ¿Sí? Fantepu es ahora. Actualmente es lo mismo que Fantepu, es lo mismo que decir Fanten Meu, ¿ya? Son las dos opciones para hablar de actualmente, ¿ya? Porque no es lo mismo que ahora, ahora significa feula, ¿ya? Fantepu es en la actualidad, ¿ya? Right. Hay, ¿verdad? De su presente. Entonces, primero, antes de revisar el texto, les invito a revisar las partículas en rojo. Tenemos nietun, tenemos huela, ya no. Nietun es que se convirtió, ¿cierto? Se hizo tal cosa. Nietun de nuevo, luego tenemos ketun, que actualmente lo hace, ¿verdad? Y por último, huequela, que de nuevo, ya no suelo hacer tal cosa, ¿ya? Entonces, si nos fijamos en eso, ya entendemos de que estamos hablando de fantenmeo, o sea, en la actualidad. Entonces, la lamien, la papaya, fantenmeo, que ya como nietun. Newe trongliche niehuelan. Soy futrawi tranchi nietun, ka futraki kurulon kotuleketun. Trapela cuya tu le huequelan. Entonces vamos traduciendo de nuevamente, vamos a ver qué aprendemos, qué entendemos de aquí. La primera oración. Fantenme a bonito. Cusé. Chimanta cusé. Pues se van. Muy bien, ahora soy una mujer anciana, me dice, ¿cierto? Se convirtió en una mujer mayor, anciana. Cuché, feliz, muy bien. Nehue trongliche ñehuelan. Nehue trongliche ñehuelan. Shemamta. Nehue trongliche ñehuelan. Estamos hablando de una persona que ahora no soy muy delgada. Muy bien, Leonardo, Mike. Luego dice, soy, que significa más, ¿ya? Más. Soy futrawi trancheñetun. Soy futrawi trancheñetun, ¿ya?
Sí, recordad que el huelá también indica ya no. Entonces sería ya no soy muy delgada. Ah, feliz, chalta, Soy, mai peña. ya no soy tan delgada. Más Mai, que. mai. Claro. Claro. Muy bien, Peña, ¿cierto? Nehuetro English en Yehuelán. Ya no soy muy delgada y ahora estamos viendo soy, que significa más, les comentaba, más, ¿ya? Futrawe tranche ñetun. Futrawe tranche, lo vimos recién, ¿qué significaba, cierto? Y ñetun también lo vimos, así que cuéntenme. Shemamta soy futrawe tranche ñetun. No, ¿verdad? Porque gordo es motrinche. Aquí no estamos hablando de gordura, sino que de futrawe tranche. Mai. Ahora soy más alta, ¿ya? Más alta, sí. Leí muy bien. Y luego tenemos K y Futrake Kuru Lonkotuleketun. Futrake Kuru Lonkotuleketun. Entonces, ahora, ¿cierto? Tiene el pelo. ¿De qué manera tiene el pelo ahora? Futrake Kuru. Tengo el pelo largo y negro, claro, a diferencia de antes, ¿cierto? Que lo tenía cortito. Ya, muy bien. Y trapela cucha tulehuekelan, shemamta, trapela cucha tulehuekelan. ¿Ven? Esa es una palabra larga. Trapela cucha tulehuekelan. Ya, como un trabalengua. Trapela cucha tulehuekelan. Fele. Ya no uso trapela cucha. Muy bien, Mai. Trapela cucha tulehuekelan. Fele. Ámole, bebé. Entonces ahora solamente vamos a recordar lo que acabamos de hacer en conjunto. Antiguamente, cuando era pequeña, solía ser delgada. Era una persona baja, solía usar el pelo corto y negro. Usaba trapelacucha, ¿ya? Antiguamente. Y actualmente, Peña, en la actualidad soy una ancianita. Ya no soy una persona muy delgada, soy una persona más alta y ahora uso el pelo largo y negro. Ya no uso trapelacucha. ¿Pelé? Yo comí trepay con puche. Muy bien. Entonces, continuando con esta idea, vamos a tener entonces un contraste, que aquí está explícito, entre el pasado y el presente, entre cuifi y fantep, ¿ya? La floncotulé, hasta ahí, ¿cierto? Todas estas frases me dicen usar pelo liso, ¿ya? Entonces, todos los ejemplos dicen usar pelo liso. Concentrémonos en las partículas, ¿ya? Que cambian el sentido del verbo, que en este caso es usar pelo liso, ¿ya? La floncotulé, que la fun, dice el primer ejemplo. Que la fun. Entonces, no solía usar el pelo liso. En cambio, actualmente, si antes yo no usaba el pelo liso, ¿ya? Que es lo que dice ahí, mira, ejemplo 1. Si digo, antes no usaba el pelo liso, es esperable que actualmente uso el pelo liso. Hubo un cambio, ¿ya? Entonces, eso sería la flonco, le falta la G, ¿verdad? Pero la floncotulequetun. Entonces, si antes digo la floncotule que la fun, actualmente digo la floncotule que tun. Entonces, que la fun, que tun. Que la fun, que tun. ¿Feliz? ¿Se entiende? Ya, y por otra parte, por otra parte, vamos a ver que en el pasado, el segundo ejemplo es lo contrario, ¿verdad? En el pasado sí usaba el pelo liso, lo solía usar así, ¿ya? Y si yo digo eso, si lo estoy diciendo, se lo estoy contando al Peña, oye, antes usaba el pelo liso, ¿ya? Que es justamente cierto que es algo verdad, yo usaba el pelo liso, cuando era muy pequeño, muy chiquitito, ¿ya? Entonces yo le digo, Puchica Luinche, cuando era niño, la floncotule que fun. El Peña no me creía, ¿verdad? Pero la floncotule que fun. Entonces es que yo le estoy contando, solía usar el pelo liso. ¿Y por qué se lo voy a estar contando así? Si no es porque justamente le estoy diciendo que ahora ya no uso el pelo liso. Entonces, una opción para el presente sería decir, la floncotule, lo mismo, ¿verdad? Huequetulan o huequelan. Ese tú que está ahí, no es necesario que vaya. Pero puede ir también, ¿ya? No es necesario que vaya, ¿por qué? Porque huequela ya me indica, ya no suelo, ¿cierto?, hacer tal cosa. Entonces, como ya no ocurre una acción, se entiende de que hubo un cambio, ¿ya? De todas formas, se entiende que hubo un cambio. Entonces, puede ir o no ir ese tú, ¿ya? En este caso está, entonces lo vamos a decir así, la floncotule huequetulán, ¿ya? Pero insisto, no cambiaría nada si no estuviera, en este caso, ¿ya?
Feliz. Entonces, en este ejemplo, en el pasado, la Floncotulekefun solía usar el pelo liso. Y lo que le estoy diciendo al Peña ahora es la Floncotuleweketulán. O sea, ya no suele usar el pelo liso porque hubo un cambio. ¿Ya? Todo eso largo. ¿Por qué dije que hay dos opciones? Porque la otra opción es que en vez de yo hablar de que ya no uso el pelo liso, le cuenta el Peña que ahora uso el pelo rizado. ¿Ya? Y le puedo decir Trintrilonco, que significa pelo rizado, crespo, ¿verdad? Trintrilonco tulé ketun, ¿ya? Entonces, ahora uso el pelo rizado. Son las dos opciones y nosotros ahora vamos a hacer distintos ejercicios y vamos a trabajar con las distintas variables posibles, ¿ya? Entonces, una variable es decir, yo antes usaba el pelo liso, ahora lo uso rizado, o la otra es decir, antes usaba el pelo liso, ahora ya no lo uso liso. E incluso, si digo, ahora uso el pelo rizado, ¿ya? Imagínense, en castellano yo le estoy contando el Peña, ahora uso el pelo rizado, ¿cierto? También le puedo decir, antes no lo usaba rizado. Y para eso sería Trintrilonco Tulé que la fun, que es como parecía el primer ejemplo. Ya, la mía en Paulette, muy buena pregunta, ¿cierto? Huequetun, no. ¿Por qué no? Porque ese hue va con la. Ese hue va con la, porque dice ya no. Trintrilonco Tulehuequelan. En ese caso sería ya no. En cambio, el tú no va con we, no se lleva bien con el we, casi nunca, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo en el que lo lleva, pero de todas formas lleva negación, ¿ya? Eso. Trintrilonco tule ketun sería simplemente la mía. Si yo le quisiera decir, me puse crespo, ¿cierto? Me encrespé. ¿Vale? No sé si se va entendiendo, pero en el fondo, tanto en castellano como en mapudungun, hay al menos 4 formas de decir lo mismo, ¿ya? O sea, yo puedo decir, ahora tomo té, y también le puedo decir, antes no tomaba té, ¿ya? O le puedo contar que antes tomaba mate, y que ya no tomo mate, sino que tomo té, ¿ya? Entonces, toda esa complejidad la vamos a trabajar hoy día en Mapudungun. Feliz, si tienen alguna pregunta, este es el momento, si no, vamos a continuar. ¿Feliz? Igual vamos a continuar sobre esto mismo, así que igual no se preocupen. Feliz. Mole Pepiñi. Entonces, vamos, como les contaba, vamos a ejercitar. Ahora sí que vamos a hacer distintos ejercicios, ¿ya? Tain Azum Cantuam, ¿ya? Lo vamos a entender como para nuestro entender, ¿ya? Jugando un poco. Entonces va a ser como para practicar, ¿ya? Para practicar. Y después dice, Shema Az Niefui. ¿Qué características solía, ¿ya? Solía antes tener la gente? Shema Az Niefui Talle. Acento meu tripalo. Acento meu tripalo significa que sale en la imagen, ¿ya? Ka shumnietui fantepu. ¿Y cómo han cambiado? Shumnietui es cómo ha cambiado, cómo se ha cambiado, ¿cierto? En la actualidad. Y significan, tienen las partículas fu, que refiere a pasado, y tu, que refiere a algo que cambió en el presente, en este caso. Entonces, para practicar, ¿qué característica tenía la persona que sale en la imagen? ¿Y cómo ha cambiado en la actualidad? Hagámosle, Pepe. Vamos a partir con un ejemplo y luego ustedes van a tener que responder. Pero de todas formas, este ejemplo ustedes lo van a tener que traducir. Así que primero les cuento, en términos de vocabulario, que Triltrang Namun, significa pie descalzo, ¿ya? Andar a pata pelada, literal. Triltrang Namun. Y Shumel, por otra parte, ¿cierto? Es zapato. Lo vimos recién, ¿ya? Shumel. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a tener la pantalla dividida, ¿ya? Y va a estar dividida en el Cuifimeu, en el pasado, y Fantenmeu, en el presente, en la actualidad, ¿ya? Entonces, entendamos que así vamos a trabajar. Cuifimeu, Fantenmeu. Cuifimeu, Fantenmeu. Vamos a comparar. Entonces, este pichihuentro, este niño, ¿ya? Nos dice... o sea, nosotros, más bien estamos hablando de él, ¿ya? Estamos hablando de él. Y decimos, Triltrang namun tuleke fuiti pichihuentro. Triltrang namun tuleke fuiti pichihuentro. ¿Ya? Bien, muy bien, ya me están respondiendo. ¿Qué significa entonces? Cuifimeu en el pasado, ¿verdad? Triltrang namun tuleke fuiti pichihuentro. Este niño andaba patabela, ya, sí,
O usaba el pie descalzo, ya ahí un poquito más. Pero de todas formas es lo mismo, ¿cierto? Triltran namuntule que fui, tipichihuento, entonces el niño usaba el pie descalzo, desnudo también podría ser, ¿ya? Y por otra parte, compuche, fantenmeo, shumel tule que tui, tipichihuento. Shumel tule que tui, tipichihuento, ¿ya? Shemamta, shumel tule que tui, tipichihuento. Entonces, en la actualidad, fantenmeo, ¿ya? Ahora el niño usa zapatos. Ya, bien. Entonces, primero entendámoslo en castellano. Nos estamos diciendo, ¿cierto? Que el niño antes andaba a pata pelada y que ahora usa zapatos, ¿ya? Comprendimos eso, ¿verdad? Antes andaba a pata pelada, ahora usa zapatos. Feliz Peña. Vámonos. Justamente, entonces, antiguamente el niño solía usar los pies descalzos. Actualmente, en cambio, le puse ya, solo para especificar este tú, actualmente, en cambio, suele usar zapatos, ¿ya? Entonces, hay un cambio, que el niño se puso zapato en el fondo, ¿ya? Simplemente es, ¿vale? Pero ahora, Peñi, adelante, vamos a ver otra forma de contar esto mismo. Por ejemplo, si nos referimos a los zapatos, pero en el pasado, tendríamos que negarlo, porque antes el niño no usaba zapatos. Entonces, para decir eso diríamos, Huishimeu, Shumeltule que la fui tipichuentro. Shumeltule que la fui tipichuentro. Entonces, recuérdenme, Shemamta, Huishimeu, Shumeltule que la fui tipichuentro. ¿Este niño no tiene zapatos? No. No usaba zapatos. Muy bien, Manes. Mae. ¿Cierto? Este niño, o el niño, en este caso dice el niño, ¿ya? No, este niño, pero se entiende. El niño no usaba zapatos. Muy bien, ¿ya? Y en la actualidad, si ahora nos referimos a el pie descalzo, pero en la actualidad del niño, ¿qué ocurre? Fantenmeo, triltrangna muntulehuequelai, tipichihuentro. Esta otra forma de decir lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿ya? Fantenmeu, triltrangna muntulehuequelai, tipichihuentro. Shemamta, ahora ya no usa los pies descalzos. Ay, muy bien. Ahora no anda a pie pelado, ya pata pelada. Muy bien. Ámole, Pepe. Comer tripay con puché, muy bien. Están muy atentos y atentas. ¿Feliz? Entonces, justamente, antiguamente el niño solía no usar zapatos, ¿ya? Andaba a pata pelada. Y actualmente el niño ya no suele usar los pies descalzos. Entonces, si se fijan, hicimos 4 traducciones, ¿ya? Pero estábamos apuntando a las mismas 2 situaciones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora con el Peñi Claudio. Pelei Peñi, Mañum, Mari Mari Compuché, Mari Mari Caquiñé, Pigüeín. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que nos trajo el Peñi Gabo, pero ahora la idea es que ustedes también puedan ir completando las imágenes, o sea, puedan ir describiendo las imágenes a partir de lo que sale. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, dice Quifimeo y Fantenmeo. En la primera, Quifimeo dice Puichihuitranche, ¿cierto? Con el ñe, pero ahí faltaría algo para complementar, porque estamos hablando de él en la antigüedad. ¿Y qué diríamos ahí? Si queremos decir que era una persona baja. Mai, el fu, claro. Más que el fui, recuerden, es el fu, porque la partícula es fu, ¿ya? En este caso termina en y porque estamos hablando de él, pero siempre recordar que la partícula es fu. Entonces, claro, como estamos hablando de él, que él era una persona baja, lo que tenemos que utilizar es este fu. Puichi huitranche ñe fui. Pero vemos que actualmente Fantenmeu, ¿cierto? En la actualidad, el, la persona cambió. Entonces ahora es una persona alta. ¿Y cómo dirían que ahora es una persona alta? Claro, como dicen acá, con el tú, ¿ya? Con la partícula tú, que sería futra huitranche ñetui,
¿ya? Futrawi tranche ñetui, mai. Como ahora decimos que cambió, ahora es una persona alta, utilizamos este tú, justamente, ¿ya? Recuerden, eso sí, que las partículas son fu y tu, y en este caso la terminación es en y, ¿ya? Pero no confundir que es fui ni tui, sino que es tu y fu. Entonces acá vemos, como ustedes dijeron, los ejemplos completados. Puichi Witrancheñe Fui era una persona baja y Feulá o Fantenmeu en la actualidad, Futra Witrancheñe Tui. Ahora es una persona alta. Ahora tenemos la misma imagen, pero cambió el sentido. Ahora hablamos de la que, de la altura, de que es alto, pero ¿cómo diríamos en este caso Quifimeu que él no era una persona alta? Ahora no estamos diciendo que era bajo, sino que no era una persona alta. Dice que la Regina, estamos hablando de pasado, sí, que él no era una persona alta. Claro, aquí dice Paulette, dice, Futa Huitranche ni la fui, mai, la fui. Claro, Futa Huitranche ni la fui, porque recuerden que la es negación, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que no era una persona alta, siendo Futa Huitranche alto, ¿cierto? Persona alta. Y si eso cambió, ¿ya? Fantasmeo. Pero ahora no queremos decir que ahora es alto, sino queremos decir que él ya no es una persona baja. Entonces, ¿cómo diríamos que ya no es una persona baja? ¿Cómo se puede decir eso? Mai, Vanessa dice weke lai. Entonces, ¿cómo sería completo? ¿Cómo sería puchi wichanche weke lai? Ahí se faltó el ñe. Puchi wichanche ñe weke lai. Sería. Y eso nos indicaría que ya no es una persona baja, ¿cierto? Porque ahora es Futrawi Tranche Ñetui, ¿cierto? Ahora es una persona alta. Claro, entonces aquí tenemos los ejemplos completos nuevamente. Futrawi Tranche Ñelafui sería no era una persona alta y Puichiwi Tranche Ñehuelai sería ya no es una persona baja. ¿Ya? Todos estos ejemplos apuntan a algo más o menos similar, ¿cierto? Es una forma de jugar un poco con esto de las características, indicando lo que no era, o lo que solía ser, lo que era, etcétera. Y lo que es ahora, lo que se transformó, o lo que ya no es. ¿Ya? Ah, claro, y aquí dicen Wekelai o Welai, va el que podría ir, podría no ir. Ya en este caso ya no es una persona baja. Si le agregamos el que, literalmente sería ya no suele ser una persona baja. ¿Ya? En general, se puede o no utilizar. No varía mucho la palabra, según lo que yo tengo entendido. Es más que nada para precisar eso de que ya no suele, ¿ya? Le da eso de la habitualidad. En este caso ya no suele ser una persona baja. Pero se entiende igual, es como el mismo significado en este caso. Acá tenemos otra imagen, pero ahora en el caso del cabello. Y ahí el peñi que le gusta el menki, ahí, ahí muestra su menki, que menki lo utilizamos para hablar de moicano, ¿ya? Entonces, acá hablamos de que Cuifimeu, la Lamien, solía usar moicano. Y Fantenmeu
ahora usa el pelo calvo, ¿cierto? ¿Cierto? Liftra, calvo, pelado, ¿ya? Entonces, en el primer ejemplo, ¿cómo decimos que solía usar moicano, Salamien? Mai. La fui, dice la misma Nessa, y Regina dice fu. Hay un... Claro, sería fu, porque estamos diciendo que solía usar moicano. Si le ponemos el la, y decimos la fui, sería no solía usar moicano, ¿ya? Pero lo que queremos decir es que ella solía usar moicano. Entonces sería solamente con fu. Me enquilo en cótule que fui, como escribieron. Y ahora, si ahora usa el pelo calvo, ¿qué es lo que tenemos que completar en la palabra que tenemos? Liftralon cotule que mai, el tú, ¿ya? Entonces hablamos de liftralon cotule que tui, ¿ya? Co- Recordando siempre que el tú nos habla de cambio y también lo podemos entender como una especie de ahora, ¿ya? Pero en el sentido de que ahora usa, ¿ya? Como que hubo un cambio. Liftralon cotule que tui. ¿Leí? Entonces, Cuifimeo me enquilon cotule que fui, solía usar moicano, y fantenmeo liftra lon cotule que tui. Ahora usa el pelo calvo. Aprovechando estos ejemplos, también es importante mencionar un poco la entonación o la acentuación de las palabras. Estas palabras, si se fijan, son compuestas, ¿ya? Tienen muchas partículas que se unen para darle el significado que queremos. Y una cosa importante a mencionar en cuanto a la acentuación es que uno como que no dice todas las palabras de corrido cuando tienen varias partículas, sino que las va diferenciando. Entonces cuando decimos loncótule que fui, no es como que dijéramos todo de una, loncótule que fui, sino que loncótule que fui. Hacemos pequeñas pausas con las partículas. Partimos con loncó, tule, que fui. ¿Ya? Loncótule que fui. Esa es un poco la forma de acentuar, ¿ya? Vamos diferenciando las partículas dentro de estas palabras grandes, como que hacemos la distinción. Lo mismo con loncótule que tui, ¿ya? Sería loncó, tule, que tui, ¿ya? Loncótule que tui. Entonces, por eso siempre se menciona que para acentuar, un poco para aprender la acentuación, también hay que ir aprendiendo cada vez más las partículas, ¿ya? Esa es como la fórmula al final. Porque ahí ya entendemos o podemos dividir las partículas y las podemos acentuar en las palabras. ¿Vale? Acá tenemos otro ejemplo, Quifimeo con la misma lamien, pero ahora queremos decir que la lamien solía no usar el pelo calvo, Quifimeo, y Fantenmeo ya no suele usar moicano. Entonces en el primer ejemplo, ¿qué tendríamos que poner? Vayan fijándose igual en los espacios de la actividad, ¿ya? Está todo fríamente calculado. Claro, sería la fu, como dice. La fui con interrogante. Claro, y sería la fui porque estamos hablando de que solía no usar el pelo calvo, y el solía lo da el que, ¿cierto? Porque si se fijan hay un que. Loncótule que la fui. Solía no usar el pelo calvo o no solía usar el pelo calvo. ¿Veis? Y en el segundo, si queremos decir que ya no suele usar moicano, ¿qué tendríamos que poner en estos dos espacios? Leonardo estaba preparado. Dice, huequela. Mai. Huequela sería, porque recuerden, el huequela no significa ya no suele, ¿ya?
Entonces, me inquilon cotule huequelay. No, perdón. ¿Sí? Mal, Lon mal. cotule huequelay sería ya no suele usar moicano, justamente. Feley. Entonces acá están los ejemplos. Liftralon cotule que la fui. Solía no usar el pelo calvo. Y menquilon cotule huequelay. Ya no suele usar moicano. Estas palabras parecen trabalenguas, pero es porque tienen varias partículas integradas ya. Ya vamos dominando varias partículas. Así que por eso son tan largas. Y en este caso, con la Damien, que es trintri, que es crespa. Si Quifimeo queremos decir que solía usar el pelo crespo, ¿qué tendríamos que utilizar? Si queremos decir solía usar el pelo crespo, acá dice, claro, sería el fu, porque estamos hablando de solía, ¿cierto? Con el que. Solía usar el pelo crespo, lo hacía en el pasado, pero si vemos que ahora hay un cambio, ¿ya? Se alisó el pelo. Entonces, ¿cómo decimos que Fantenmeo ahora suele usar el pelo liso? ¿Es el fu ahora? ¿O es el tú, ¿cierto? Sí, tendríamos que usar el tú para recordar o para indicar que ahora, ¿ya? Ahora en el sentido de que hubo un cambio, ahora suele usar el pelo liso. Laf lon cotule que tui. Felei, entonces, claro, aquí sería trinchilon cotule que fui, solía usar el pelo crespo, y laf lon cotule que tui. Ahora suele usar el pelo liso. Felei, espero que se vaya entendiendo cada vez más con estos ejemplos. No leí quién era el país. Paulette dice, ¿y por qué no hueque? ¿Para qué Sí, parte? ¿en qué sentido? En el laf, long cotule que. Recordar, cierto que el que se usa siempre con el la, cuando le queremos dar el sentido de ya no. Es Mm. que la, ¿ya? Huela o que la. Entonces sería que la. Y si decimos que la, si decimos laf, long cotule que lai, ¿qué estaríamos diciendo? Laf, long cotule que lai. Claro, sería ya no usa el pelo liso. Pero no es como el ejemplo, ¿cierto? Porque vemos que ahora sí usa el pelo liso. Eso sería así que ahora sería crespa. Si que cambiamos el orden de las palabras, podría ser. O sea, claro, el orden de las imágenes. Porque con el huequela sería ya no usa el pelo liso. Podríamos decir, por ejemplo, trinchilon cotule huequelay. Y eso sí podría ser. Que no sé si el que. Así. Claro, aquí justamente. Aquí justamente está el ejemplo. Pero el primero dice que solía no usar el pelo liso. Si Quifimeo solía no usar el pelo liso, ¿qué tendríamos que poner? Aquí dicen, claro, sería el loncotuleque la fui. Sería el la más el fu que podríamos agregar. Y en ese sentido sería, solía no usar el pelo liso. Feley. Y en el siguiente, en el al lado, si queríamos decir que Fantenmeu ya no usa el pelo crespo, que era lo que preguntaba la Damien. ¿Cómo diríamos eso? Que ya no usa el pelo crespo.
Trinchilon cotule huequelay. Mai. Justamente, Trinchilon cotule huequelay. Y recordar que el huequelay es el que le da el ya no usa. ¿Ya? Feliz. Entonces, la floncotule que la fui, solía no usar el pelo liso, y Trinchilon cotule huequelay ya no usa el pelo crespo. Ya, en este caso, si queremos con esta Lamien, que cambió tiene otro pelo, si queremos decir que Cuifimeo solía usar el pelo largo, ¿qué tendríamos que agregar? Mai, el fu, ¿cierto? Porque estamos hablando de pasado, algo que solía usar. Futraque loncotule que fui. Y si queríamos decir que ahora usa el pelo largo, o sea, perdón, el pelo corto, puichique loncotule que tendríamos que agregar claro, el tú, porque el tú nos habla de cambio, ¿cierto? Entonces ahora cambió. Puichique loncotule que tui. Ahora usa el pelo corto, ¿ya? Hubo un cambio con la lamienta, se cortó el pelo. ¿Cierto? Futraque loncotule que fui, solía usar el pelo largo, y puichique loncotule que tui, ahora usa el pelo corto. Ya, y este último ejemplo, Wifimeo, si quiero decir que solía no usar el pelo corto. ¿Cómo diríamos eso? ¿Solía no usar el pelo corto o no solía usar el pelo corto? ¿Qué tendríamos que utilizar? Mai, justamente la más el fu. Entonces sería puichique loncotule la fui. No solía usar el pelo corto, porque lo usaba largo, ¿cierto? Y si queremos indicar que ahora ya no usa el pelo largo, fantenmeu, claro, sería futrake loncotule huequelay. ¿Mai? Porque estamos indicando el ya no, justamente. Entonces sería puichique loncotule que la fui y futrake loncotule huequelay. Y usamos el ya no porque se cortó el pelo, entonces ya no usa el pelo largo. Mai. Feley. Bueno, con esto terminamos este ejercicio. No sé si ahora les queda un poco más claro o han podido interiorizar más estas partículas. Mai, pitache. Mai, Mai, Feley. Feley. Peña y Gabo, no sé si vamos directo a lo último o No, aquí está la del territorio. Bro. ya, como pregunta. No, Pues, porque son las 9:03. Estás cansado, mi bro. ya, vamos a ir con más ejercicio entonces ahora. Pero ahora vamos a llevarlo a otro escenario, ¿cierto? Está en Kusawa para trabajar. Vamos a utilizar lo que aprendimos hace unas clases ya, que es describir un poco el territorio, ¿ya? Pero integrando las partículas que aprendimos. Entonces acá hay una imagen de Santiago, ¿cierto? Eh, en donde hablamos o vemos el Plaza Italia, ¿cierto? O Plaza Dignidad, que se llama ahora. Antigua, ¿cierto? Cómo se veía antiguamente y cómo se ve ahora. Entonces acá hay dos textos, ¿cierto? Que hablan de Quifi, parece que la imagen es de 1960, y Fantepu sería el 2021. Entonces voy a leer Quifi. Dice, Quifi meu,
Santiago Guarameu, ¿cierto? Futra Mahuizantu Peñeque fui, Mapocho Leufu, soy Lifcule que fui, Plaza Baquedano, Piñeque fui, Rumé Maun que fui, Puquemeu, y Nehue Areñe que la fui, Walunmeu. ¿Feley? Entonces acá estamos hablando de Cuifi, ¿cierto? Entonces ya sabemos que se trabaja la partícula fu. Eh, ¿Y ustedes podrían identificar lo que dice acá? Algunos verbos, algunas palabras, como Futama Wisantu Peñé que fui, por ejemplo. Chempi, Futama Wisantu Peñé que fui. Futra, más que largo, es grande. Y Mahuizantu, que era Mahuizantu. Claro, montañas. Claro, montañas altas podría ser. ¿Qué podría ser el Mufutama Mahuizantu en la imagen? Claro, la cordillera. ¿Y qué sería Peñé que fui? ¿Alguien sabe? Mai, justamente, se veían. Claro, sí, eran vistas. Era vista la cordillera. Eso quiere decir la frase. Futrama Huizanto Peñé que fui. Y si comparamos al tiro con Fantepo, dice Fantepo, Futrama Huizanto Peñé Huequelay. ¿Qué sería Futrama Huizanto Peñé Huequelay? Claro, ya no se ve la cordillera, justamente. Ya porque tenemos el Huequelá en este caso, y sería que ya no se ve, y algo más o menos real, porque ya se ve cada vez menos la cordillera con la contaminación. Mae. Ley. Después dice Mapocho Leofu, soy Lifcule que fui. ¿Qué sería Leofu, cierto? Ya lo vimos. ¿Qué es Leofu? Mm, claro, era limpio. Más que era, tenemos aquí una palabra que es soy, que la vimos un poco, pero sería más. Entonces es un poco comparativo con respecto al presente. Sería, era más limpio, claro. Mapocho Leufu, soy Lifcule que fui, era más limpio. Pero ahora dice Mapocho Leufu, Lifcule Wekelai. ¿Ya? Y más que era, es como estar, ¿cierto? Sería más preciso, tendríamos que decir que el río Mapocho solía estar más limpio. Y si decimos Mapocho Leufu, Lifcule Wekelai sería ahora ya no está limpio. Claro, ahora ya no está limpio, o ya no está limpio más que ahora, ¿cierto? Ya no está limpio. Recordando que Wekelai es ya no suele estar limpio, ¿ya? Más preciso. Y dice después, Plaza Baquedano, Piñeque fui, viendo la imagen, ¿cierto? Claro, se llamaba Baquedano, la plaza. Plaza Baquedano, Piñeque fui. Mai. Solía llamar Plaza Baquedano, y ahora Fantenmeu, ¿qué sería Plaza Dignidad, Piñeque Tui? Claro, ahora se llama Plaza Dignidad. Decir ahí, claro, que en este ejemplo es muy claro el hecho de que la partícula tú nos revela un cambio, ¿cierto? Hubo un cambio, hubo una revuelta, claro, que hizo que se cambiara, por ejemplo, la forma de nombrar esta plaza, ¿ya? En este caso, eso provocó que ahora se llame Plaza Dignidad, o sea, nos está dando a entender esa palabra, nos está dando a entender de que hubo un cambio, ¿ya? Lo mismo que pasa con Huequela, que ya no es de cierta forma, ¿cierto?
También pasa con el río, por ejemplo, ¿ya? Entonces, o con la montaña que ya no se ve. Y es que también hubo un cambio, po, ¿ya? En este caso el cambio es justamente la contaminación, que fue aumentando, ¿ya? Por eso ya no se ve la montaña y por eso el río Mapocho está más sucio, ¿vale? O no está, ya no está limpio. Eso quería decir. Ya. Ya. Y ahora seguimos. Cuifi dice, Rumema Winnie que fui Puken meu. ¿Ya? Aquí el Peñi decía que Puken era invierno. Entonces, ¿qué sería Rumema Winnie que fui Puken meu? Puken meu. ¿Qué pasaba antes? Claro, solía ser muy lluvioso o solía ser habitualmente muy lluvioso. ¿Mai? Sí, era lluvioso, dice el Peñigao. Y ahora dice, Newema Winwekelai Puken meu. O yo diría Ma Winwekelai Puken meu, pero aquí dice Newe Ma Winwekelai Puken meu. Ñehueguela. ¿Qué es lo que pasa ahora con la lluvia? Mai, ya no es muy lluvioso en invierno, claro, sería eso. Ya no es tan lluvioso, también podría ser. Ya no suele ser tan lluvioso en invierno. Neue, recordar que es un adverbio de grado, es como para, en este caso, indicar que no es tanto, ¿ya? Porque está con la negación. No es tanto o no muy. Felei. Y por último dice, Cuifi, Neue, Areñe, que la fui, o alun meu. ¿Qué sería Neue, Areñe, que la fui, o alun meu? Siendo Walun el verano, ¿ya? Chemanta Areñen, o mejor dicho, Areñei, claro, caluroso. Es caluroso y sería, no era muy caluroso en el verano, o no era tan caluroso, ¿cierto? En el verano. Pero, Pantepu, Rume Areñi que estoy igual un meu. Entonces, ahora, ¿cómo es? ¿Cómo ha cambiado? Claro, ahora es muy caluroso en el verano. Mai, justamente. Rúfugo. Rufsungu, ¿ya? Todos estos son Rufsungu, ¿ya? Porque, bueno, este ejemplo es bastante bueno por lo que indicaba el Peñi Gabo, ¿cierto? Vemos aquí, con la imagen también de apoyo, los cambios que han surgido en la ciudad, en este caso en Santiago, ¿ya? Ya sea por la contaminación, por cambios sociales, ¿cierto? La crisis climática. Todo eso implica cambios, y para hablar de cambios en Mapuzungún, podemos usar estas partículas, ¿cierto? De fu, de cómo solía ser en el pasado, y de huequelá o que tú o ñetú, que hablamos de cómo es ahora, ¿ya? O cómo o qué cosas ya no suceden ahora también. Feli, ¿vamos, Lepe? Más, yo creo que sí. Más. Ya, bueno, aquí está lo, lo que se decía, ¿sí? Ya, activamente en la ciudad de Santiago se veía la cordillera del río Mapuche, el río Mapocho estaba más limpio, Plaza Baquedano se solía llamar, en invierno era muy lluvioso y en verano no solía hacer mucho calor. Pero en el 2021, actualmente ya no se suele ver la cordillera, el río Mapocho ya no está limpio, Plaza Dignidad se le suele llamar, en invierno ya no es muy caluroso, y en Lluvioso. cambio, o sea, ya no es muy lluvioso, en cambio en verano suele hacer mucho calor. Fele. Entonces, acá tenemos, para continuar con esto, tenemos otro ejercicio con opciones, ¿ya? Para responder a la pregunta Chumñe fui timapu, cuifi meu, cachumñe tui fantepu, que quiere decir cómo era la Tierra antiguamente y cómo ha cambiado en la actualidad.
Entonces, trabajando esto del territorio, ¿cierto? El vocabulario que ya manejamos, tenemos las siguientes imágenes, ya que también muestran un paralelo entre Cuifimeo, antiguo, antiguamente, y Fantenmeu, en la actualidad. Entonces aquí tenemos que son imágenes reales de la Lafken Yanacoche, ¿sí? ¿Dónde está Perú, este? Mapumo. Perú Mapudungun, ¿vale? May. Es una mina de oro, ¿ya? Y que produjo eso, claro. Y bueno, esa es una imagen que se repite a lo largo de Sudamérica en particular y de distintos territorios, ¿cierto? También podemos haber usado alguna de este territorio, pero esta era bastante, claro, horrorífica, como dice la en Vanessa, ¿cierto? Entonces tenemos la diferencia entre 1992 y 2006. O sea, ni siquiera es tanto tiempo, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que hubo grandes cambios. Eli, Ahí, ¿vale? Entonces acá tenemos algunas opciones, o sea, ¿qué, cuál de las siguientes frases puede representar mejor, ¿cierto? El cambio o lo que ha sucedido. Entonces dice la primera, Cuifimeu, Newe Cachu, Mleke la fui, siendo Cachu pasto, basta. ¿ya? Pasto. Entonces, Cuifimeo, Newe Cachu, Mleke la fui, es la opción A. B dice, Cuifimeo, Rume Cachu, Mleke fui, ley. Y C, Feipi, Fantenmeu, Rume Cachu, Mleke tui. No sé si se ve, yo no la veo muy bien, No se alcanza a ver mucho. pero dice Fantenmeu, voy a entrar acá, Rume Cachu, Cachuma, ay. ¿Cuál Mleke sería tui. la correcta? A. A dice, Cuifimeo Nehue Cachumele que la fui. O sea, que no había mucho pasto antes. Cuifimeu, ¿ya? Fíjense, dice Cuifimeo, Newe Cachu, Mleke la fui. La A. Entonces sería la A. Si dice Cuifimeo Nehuecachu que la fui. Claro, no sería la A. ¿Por qué? Porque dice antiguamente no había tanto pasto. ¿Ya? Siendo Mlen, ley el verbo haber, en este Vale, caso. La B dice Cuifimeo Rumecachu que fui. Y esa todos dicen la B. claro. Mai. Claro, sería la B porque dice Cuifimeo Rumecachu que fui, que sería antiguamente solía haber mucho pasto, ¿ya? Y vemos que antiguamente, como estaba la laguna, había harto pasto, había harto verde, ¿ya? Y la C no era porque dice Fantenmeo Rumecachu Mulequetui, ¿cierto? Y eso estaría indicando que en la actualidad eh, ahora hay mucho pasto, ¿ya? Y vemos todo lo contrario, que por el efecto de la minería, ahora ya no hay pasto, ya no hay laguna, tampoco hay pasto. Entonces sería Mulewe que la hay, ¿cierto? Ya no hay. Mulewe que la hay. Vale. Entonces justamente la B. El empeño, yo creo que deberíamos ya pasar a explicar el Ruka Kudao y dejar esta hasta aquí, ¿o no? Ya. Feley, Vamos. bueno, estamos llegando a la hora, entonces vamos. Van a ver las acciones. No. Ya, pero en la próxima semana igual vamos a partir, ¿cierto? Feley, Con eso. Feley, bueno, queríamos antes de terminar ver esta tarea, este ejemplo que les tenemos para mandarle una tarea en su casa. No sé si reconocen el de la foto. Se ve, ha cambiado bastante. Claro. El gato, el El peñigato. gato. El peña gato, mae. Rulito sin rulito, mae. Hinchétate. Sí. Mae. Mae, Femiyeshi. Entonces, la idea es que ustedes también se pongan en ridículo. Ah, como lo hicimos nosotros, ¿no? ¿Ya? Y van a tener que, les vamos a adjuntar un formulario y van a tener que adjuntar justamente una imagen de ustedes en el pasado, de cuando eran niños o niñas, y contarnos cómo eran antes y cómo han cambiado en la actualidad.
¿Feliz? May. Entonces, bueno, para mostrar igual, acá ahí está la imagen del Peñigabo sin rulitos, que era verdad parece, que no tenía rulitos. Entonces, se describe acá cómo era antiguamente, y después Cuifimeu, y después Fantemeu, como es ahora, en la actualidad. Entonces, dice Cuifimeu, Puichikelaf, Loncotulekefun, ¿ya? Calfu, Wira, Wira, Tulekefun, Colu, Sumel, Tulekefun, y Payun, Tulekelafun. Entonces, claro, aquí el Peñigabo se describe. Dice que solía usar el pelo corto, ¿cierto? Y liso. Solía usar una polera o pantalón azul. Solía usar zapatos café y no solía usar barba. O sea, no nació con barba el Peñi, Claro. antiguamente. Pero Fantasmeo, ¿cierto? Ha habido un cambio, grandes cambios parece. Entonces dice, ahora Futraki Trinchilon Cotulequetún, ¿cierto? Que se ve ahí cómo es. Calfu Wira Tulehuequelán. Ya no le gusta el azul. Colú Sumel Tulehuequelán. Ya no usa zapatos, ¿cierto? Café. Café. Y Payún Tulequetún. Ahora usa barba. ¿Ya? Entonces, claro, aquí se está describiendo al Peñi, tanto a partir de la imagen, cómo era antiguamente, Cuifimeo, y cómo es ahora. Feliz. ¿El ley? Ya. Bueno, igual de todas formas, esta imagen con la traducción están también como ejemplo en el formulario, ¿ya? Pero antes de terminar, entonces me toca a mí ahora ridiculizar al Peñi Claudio, ¿cierto? Que en el pasado, Cuijimeo, Liftraron cotule que fui, lentétule que la fui, chimpírtule que fui, pudahuel meumle que fui. Ya este es el Peñi Claudio, entonces antiguamente usaba el pelo calvo, ¿ya? No usaba lentes, usaba gorro y vivía en Pudahuel. ¿Feliz? En cambio ahora, Fantenmeo, futraque curul laflon cotule que tui. Entonces el pelo del Peñi creció, ¿cierto? Ya no es pelado, y ahora tiene el pelo largo, ¿cierto? Negro, liso. Lente tulequetui, o sea que actualmente se puso ciego y ahora usa lente. No, mentira. Y chimpiro tulehuequelay, ¿ya? Chimpiro tulehuequelay, o sea que ya no usa sombrero y ahora ya no vive en Pudahuel, sino que maipumeu molequetui. ¿Ya? Entonces, más o menos esto es lo que ustedes nos tienen que contar, ¿cierto? Puede ser sola, en este caso lo que hicimos reducir, porque hoy día vimos muchas cosas, entonces quisimos hacerlo un poquito más corto de referirnos solo a la descripción física, ¿cierto? De la ropa, etcétera, pero ustedes pueden incluir más cosas, ¿ya? Por ejemplo, si iban a jugar con sus amigos a la plaza, si estudiaban en una escuela y ahora ya no, ¿cierto? Todo eso lo pueden incluir. Y aquí está justamente, Peña, muy bien, el formulario que van a tener que rellenar y vamos a trabajar sobre eso igual el próximo viernes, ¿ya? Entonces, ahí están los ejemplos de ambos, ¿ya? Para que les quede claro el trabajo que tienen que hacer. En la primera cuadrita, ¿verdad? Tienen que añadir el archivo. Ahí el Peñi lo acaba de mandar por el chat, pero también lo vamos a mandar al correo. Entonces dice, Está aquí en el PPT igual. está en el PPT igual, que también tienen acceso ustedes, ¿ya? Bueno, entonces la primera dice, como que sube tu imagen ya. La segunda dice que describa, ¿cierto? Cómo eras cuando se te sacó la foto. Chumñe fuimi, mentuñe luta acento. Y por último, ¿cómo has cambiado en la actualidad? Chumñe tuini, fantenmeo, ¿ya? Ese es el Ruka Kudao, la tarea en el fondo, ¿ya? Así que, Feimoten Compuche, ¿cierto? Nos pasamos un poquito, pero todo bien. May, ¿Vale, Peña? el link para la tarea va a estar en el PPT igual, para que lo puedan ver. Sí, ahí donde De dice todos forms.grid.
Claro. Ese es el enlace. Claro, el Ahí lunes también no hay está. clase. Sí, y lo otro es que, claro, el lunes no hay clases porque es feriado. Entonces vamos a retomar el próximo viernes. Por eso también les dejamos la tarea, para que puedan aprovechar este tiempo y puedan practicar mediante la imagen, la fotografía que ustedes suban, para que la describan y puedan trabajar. Ya pueden incluso subir más de una si se animan, todas las que quieran. La idea es que ustedes puedan practicarlo. ¿De ley? Entonces eso, compuché, espero que descansen, tengan buen fin de semana largo. Recuerden que este fin de semana largo es por el 12 de octubre, ¿cierto? El Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios. También va a haber una marcha acá en Santiago el día 10. Eh, y bueno, igual ojalá puedan descansar y retomamos ya el próximo viernes. Y recuerden que solo nos quedan dos clases, la del viernes y la del lunes. Así que ya estamos empezando a cerrar este segundo ciclo de talleres. Eso, compuché, come Maya Iman, ka Romeo Cotoimón, tu fachi fin de semana largo. ¿Vale? Santo Creo que ya el Mai, compuche yo feliz, callar. creo que ya